Bueno, entonces voy a dar inicio a este conversatorio, aunque estamos con poca gente ahora, pero capaz otros se van a unir, van a venir un poco más tarde. A veces hay confusión con los horarios. Y bueno, he llamado a esta reunión para juntos eh, crear ideas, tal vez un programa de intervención, un documento con recomendaciones para el trabajo con adolescentes en específico. Y hemos visto en todo el mundo, muchos facilitadores me están contando que el trabajo con adolescentes está cambiando. Hay menos como rebeldía, menos pelea con padres de familia y más como chicos cerrados, se sienten invisibles, se sienten no tomados en cuenta. Y hay una nueva forma de bullying en los colegios que es ignorar en vez de hablarles mal o de hacerles algo. eh, Son ignorados por sus amigos y bueno, hay esta ya famosa táctica de dejar en visto los mensajes, ¿no es cierto? De ver el mensaje en WhatsApp, pero no contestarlo, no reaccionar. Y esto combinado con el falso conecte que ofrecen las redes sociales, por ejemplo en Instagram, hay ahora como una práctica común internacionalmente que todos los mensajes, todos los comentarios que llegan a una cuenta en Instagram se van a contestar de una forma falsa, personalizada, porque obviamente no sabemos, y bueno, en mi cuenta hay muy poca gente, pero hay cuentas de millones de personas, igual se van a contestar todos los mensajes y de una forma como, sí, falsa, personalizada, pero falsa. Entonces los adolescentes no se dan cuenta de esto, parece que su actor crush o su músico favorito, de verdad, su influencer favorito, de verdad le está contestando. Y esto genera como un conecte muy desconectado, es una conversa no tangible, es muy superficial lo que se da en redes. Y bueno, esto es la situación a la que nos enfrentamos. Este desconecte de los adolescentes muchas veces llega a conducta de autolesión y en el peor de los casos a ideación suicida o al suicidio en sí. Y bueno, Ali tiene bastante experiencia en el trabajo con adolescentes aquí con los caballos. Entonces, tu testimonio va a ser súper importante y de ahí, bueno, abrí un documento en Google para tomar notas y ver a dónde llegamos, qué se nos ocurre, cuáles son las rutas que nos parecen interesantes. A mí me gusta una modalidad que se llama entrevista motivacional, que podría ser algo que podemos incluir en esto porque se basa en recibir un rapport de los clientes y como eh, una decisión por caminos de solución en conjunto, no impuesto. Creo que eso es algo muy importante. Necesitamos la motivación y el conecte. Bueno, de ahí, bienvenidos Débora, hola Blanca. Eh, Hola, ¿Qué tal? hola. Ustedes son dos personas nuevas, entonces me voy a presentar rápido. Mi nombre es Cristina, estoy en el Ecuador. Esto es un fondo virtual, pero es la vista de mi nueva finca. Yo soy psicóloga de profesión, me especializo en terapia de trauma y terapia con familias, aunque ahora actualmente me enfoco en la docencia, en la certificación de profesionales en todo el mundo en la modalidad de terapias y coaching con caballos, pie a tierra principalmente, con una manada y mezclado con metodologías de terapia gestal, de embodiment, de mindfulness, así una mezcla de muchas cosas que algunos quienes están aquí conocen.
Y bueno, hemos visto que hay un problema grave ahora a nivel mundial. Estoy trabajando en 22 países y les juro que es lo mismo en todo lado. Todo el mundo me cuenta lo mismo. Adolescentes en crisis, desconectados, y ahora vemos qué es lo que podemos hacer al respecto conjuntamente. Eh, Está abierto, por favor, comenten, escriban, digan lo que les parece a ustedes, cuáles son sus ideas. Yo lo voy a poner en documento Google para tenerlo a futuro y ver qué es lo que podemos desarrollar aquí en esta y tal vez futuras reuniones. Ali, te voy a dar a ti la palabra. Cuéntanos de tu experiencia con los adolescentes, quienes han estado contigo. ¿Qué ha funcionado? ¿Cómo, cómo te ha ido en el... Esto no es lo que quiero mostrarles. Sí, buenos días o buenas tardes, ¿dónde estén? Sí, les cuento que, bueno, con la mayoría de los jóvenes con quien trabajo han llegado a mí porque principalmente no les han resultado bien la manera tradicional de terapia a solas, o sea, solo terapia, digamos. O estoy trabajando con jóvenes que tienen un terapeuta de nuestro equipo, con la Cristina, como otro colega o ella, o tenemos como una persona que está netamente solo con empoderamiento con caballos. Y veo que como tienen, tanto como están muy sensibles a este tipo de bullying o realidad de las redes, como has explicado, veo que como están súper sensibles también a la naturaleza y los animales, como que no están muy expuestos a esto, capaz como el gato o el perro de la casa, algo así, pero como hay un montón de apertura y curiosidad y sensibilidad que ni han descubierto en sí mismo hacia los animales y hacia la naturaleza, porque creo que son dos cosas, es como el caballo y también no sé, las hojas, el bosque, el césped, como todo eso de estar afuera, ¿no? Em, y bueno, yo no he trabajado con jóvenes juntos, como en grupo todavía, y eso sería algo que sí me gustaría explorar un poco, ya que llegamos al verano aquí, como cómo podríamos juntarles como joven a joven. Pero de lo que veo es como un montón de... mm, quizás como desconexión con sus emociones porque no han tenido algo, o sea, es muy como estático, es como muy, o sea, sí viven en como un mundo de tecnología y un mundo de quizás no saber ni las palabras para como describirles. Entonces, no sé, o sea, esto es como mi experiencia ahorita, pero sí, no, o sea, no tenía como una propuesta todavía, pero como que sí veo esto bastante. No sé si ustedes ya trabajan con jóvenes. em, Hay otra cosa más como si buscan amistad con los caballos, si buscan tejer relaciones y hacer vínculos, como cada vez que regresan, quieren como, es como regresar a, no sé, ¿cómo es el break del colegio? Yo me acuerdo como era como el break, me iba donde mis amigas, como yo les veo mucho que ellos hacen eso, como que toman selfies con sus amiguis, los caballos, y como que sí buscan tejer redes en esta manera. Ya, muy bien, Ali. Estas son ya algunas cosas bien interesantes. En términos de actividades, bueno, yo he leído también tus reportes, pero ¿puedes contar un poco cuáles actividades te han funcionado bien? ¿Qué es lo que estás, o sea, cómo estás dirigiendo las sesiones? Sí, bueno, como la mayoría de las sesiones, creo Un la poquito parte... más alto, Ali, perdón, o más cerca al micrófono, se me... Sí, Perdón. ya es mejor así. Sí, ahí un poquito mejor, Ay, gracias. ok. Ya, yo veo que sí, o sea, el saludo a la manada es como un diagnóstico, tanto una actividad. O sea, a veces yo he demorado como una media hora en saludar a la manada o más. Em, y a mí me gusta, o sea, les gusta mucho como, bueno, hay los jóvenes introvertidos en donde voy más hacia trabajo uno a uno a un caballo, sea respiración, cuidar el caballo,
yo he visto mucho que a veces los jóvenes les falta hasta, perdón, como identificar que ellos están mal. Entonces, si yo hablo de que el caballo era rescatado, eso es historia, como ya sale la empatía, empiezan como a cuidar el caballo y esto ha servido muchísimo con los jóvenes introvertidos que les cuesta mucho identificar sus problemas. También para los más extrovertidos que quieren como jugar o necesitan, no sé, les falta atención y son muy como activos, el de mover la manada, por ejemplo. Como ayúdame a mover la manada, tengo que darles de comer, entonces vamos así como, pero con una tarea, no solo la tarea siendo anclada a ellos. No sé si me hago entender, como les gusta la atención mis clientes, pero no quieren que se den cuenta que la atención está en ellos. Como que si les doy una actividad como para ayudarme a mí en mis tareas diarias con los caballos, están bastante más, no sé, como la próxima semana regresan y ya saben el horario, como, y ya diste el medicamento al flamenco o algo así, como que ya están tomando esta iniciativa y a través de esto les veo que se forman bastantes habilidades. Sí, esto como para empezar, creo. Wow, eso es súper interesante. Me parece muy interesante de hacerlo no tanto como una, sí, como, o sea, que se sienta lo menos como terapia posible, sino una actividad en conjunto y me ayudas y tenemos que tomar en cuenta también, claro, la individualidad de cada caballo con sus historias, con sus problemas. Nosotros aquí tenemos un grupo principalmente rescatado, rehabilitado. Tenemos algunos caracteres interesantes, una yegua súper sensible, un caballo ahora con un problema de gastritis y bueno, pero claro, hacer esa referencia del carácter del caballo, cómo ha llegado a ser así y luego conectarlo con el adolescente en vez de hablar directamente de sus problemas, me parece muy importante. Y esto es interesante aquí de las tareas. Súper. Gracias, Ali. Bueno, aquí hay algunas personas que no son de nuestro grupo. Hola, Carolina, ¿qué tal? Eh, hola. Y Hola, hola. hay unos como Débora, Blanca, entonces, si ustedes escuchan algo que no les hace sentido, por favor pregunten. Por ejemplo, saludo a la manada. Eso es algo que nosotros hacemos como parte de nuestro protocolo en SC. Antes del inicio de la sesión, el cliente, después de presentar su meta o su problema, va a saludar a cada miembro de la manada y se toma el tiempo que necesita y lo hace como con mucha intención, uno por uno, y nosotros durante ese tiempo, bueno, observamos, nos lleva a veces a un diagnóstico, les ayuda a los caballos a conectar, y este saludo como que no es una tarea muy, muy dirigida, pero como Ali dice, especialmente con los adolescentes, es algo muy importante que se puede alargar bastante. Y luego otro ejercicio que ha mencionado, mover la manada, es literalmente mover todos los caballos que están presentes, puede ser en círculo, como desde el centro de la cancha, pero la idea es con asertividad, no tanto con técnica, sino como tomando energía propia, ponerles en movimiento a los caballos y ver cómo esto va desde el caos, desde un estancamiento a un movimiento muy armónico, muy, muy poderoso, y esto realmente les da bastante fuerza, motivación a nuestros clientes. Si quieren saber más, me escriben porque tengo un documento que explica estas actividades, como el saludo, el mover, etc. Ok, ¿quién más tiene ideas, experiencia en el trabajo con adolescentes desde cualquier modalidad? ¿Ya, Carolina? Ok.
Bueno, saludarlos a todos, disculparme que estoy con mi guagua chica por si se escucha de repente su vocecita. Bueno, yo, como mi humilde opinión, creo que sería importante no olvidarnos de qué es lo que estamos hablando con las autolesiones. Quizá creo que sería bueno que todos pudiéramos tener una mirada del DSM, de este manual de los trastornos mentales, para entender que está, cierto, la autolesión, pero que hay autolesiones que son distintas, ¿cierto? Hay gente que se rasca, se cortan, y tener también en claridad que son gestos que no son suicidas, ya que si bien se puede dar que hay, no sé, que se pase de la mano, digamos, pero que no tiene la intención de llevar a la muerte, ya que de alguna manera la autolesión es un grito de ayuda cuando estos niños no tienen como estrategias para poder resolver el dolor que tienen. Finalmente es una señal de alarma. Ya hay teoría que señala que estos adolescentes o no tuvieron la formación, ¿cierto?, para poder gestionar su emocionalidad, o no hubieron adultos que estuvieron ahí como para apoyarlo. Puede ser una teoría, o que muchas autolesiones igual van de la mano, que yo siento que con eso igual hay que tener ojos, que yo he visto que van de la mano con trastornos límites de personalidad, o algo que se ha dado harto, sobre todo en las mujeres, trastornos de conducta alimentaria. Mucho, yo no sé si influye también el tema de las redes sociales ahí, que se vende una corporalidad distinta o perfecta. Entonces siento que eso es como súper importante, ver desde dónde miramos y cuáles son los diagnósticos diferenciales que pueden haber, no para trabajarlo quizá en la sesión con caballos, pero sí para ver desde dónde miramos, para tener ojo. Yo anoté algunas cositas como hipótesis con las que creo que uno podría trabajar. Uno es el relato alternativo. En la terapia narrativa hay una forma bien bonita de trabajar, que uno externaliza el síntoma, como externalizar el dolor. Entonces pensaba que con caballos uno podría externalizar y personificar el dolor, ver cuál es el gatillante que le sucede a este adolescente, que en realidad no puede manejarlo, no puede gestionarlo. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que le molesta, eso produce una saturación cognitiva, se superan estos chicos, van y se cortan. Ese corte produce placer en el sentido que se regulan, ¿cierto? Entonces ahí uno podría tratar de buscar qué es lo que gatilla y quizás poder externalizar con alguno de los caballos. Y no sé, anoté unas ideas que quizás se podría entrevistar con ellos cuando ellos externalizan, por ejemplo, el enojo con uno de los caballos, decirle hace cuánto tiempo que él te molesta, hay algo que tú le quisieras decir, qué pasaría si él no estuviera en tu vida, quizá trabajar con excepciones, seguramente no estás enojado todo el tiempo, o buscar una lucecita si en algún minuto esto lo ha podido resolver de otra manera. Eso creo yo, como ideas. Es una súper idea, sí, claro, lo hacemos de todas maneras, como Ali dijo, que muchas veces se hace importante la historia del caballo, pero me parece interesante hacerlo como una actividad, ¿no? Dar estos roles y sí, hacer entrevistas o hacer la paz con o dejarle actuar, qué es lo que le gustaría hacer, como moverlo, por ejemplo. Me parece muy bien. Y sí, les compartí un documento que me dio justo Carolina sobre las autolesiones en el grupo de WhatsApp. Es excelente, es difícil de leer, ¿no? Pero ahí en la parte, como en la segunda parte, hay cosas más concretas y sí, es muy importante conocer la diferencia entre querer llevar un acto suicida o cortarse para regular el dolor emocional. Sí, es muy, muy, muy importante. Y creo que, Ali, en todos tus clientes adolescentes había autolesiones, ¿no es cierto?
Sí, sí, de alguna manera, como habían dicho, hay muchas maneras de identificarlo, no es como lo más tradicional, pero sí, sí, en todos los casos míos han sido así. Ya, ¿y tú haces eso, tematizas esto o les haces mostrarte las lesiones o cómo llevas esa temática? Sí, para mí ha sido como un poco diferente cada caso, como en unos casos tienen una psiquiatra o la mamá que hace como el chequeo, pero siempre formalizamos y como ritualizamos el chequeo, o sea, de una manera u otra. Y una cosa, Chris, que tú mismo me habías sugerido es como a veces hacerlo un chequeo medio aburrido, como súper normal, muy como, a ver, esta es la pregunta, ¿cómo es la respuesta? Como no enfocar tanto en esto y que ellos escojan. Esto era una sugerencia tuya que me ayudó bastante, como que ellos escojan cuándo en la sesión quieren hacer el chequeo de esto. Entonces, en unos casos me han mostrado, en otros como su mamá lo hace y la mamá me va avisándome o algo así. La verdad es interesante porque nunca sale como tema en la sesión. O sea, nunca. O sea, no, ni queriendo, o sea, como ni yo como queriendo que tome forma en la sesión, siempre sale como o la raíz o la síntoma. Entonces yo he visto que tampoco lo pregunto ahora mucho, o sea, como que a veces, muchas veces la mayoría de las veces, de hecho, ellos mismos dicen como que, es porque quiero escaparme o es porque por algo más, entonces vamos más por ahí. Ujú. Sí, muy bien. Bueno, para ponerlo en contexto, eso del chequeo, como Ali dice, no es la autolesión, no es el tema principal de la intervención o de la sesión. Es un síntoma, pero necesitamos saber a cuál dirección va este síntoma. ¿Aumenta o baja? Son lesiones muy graves que se demoran en sanar, están afectadas otras partes del cuerpo, muchos empiezan a cortarse aquí, en esa parte del brazo, y luego van a los muslos y luego van a la barriga y bueno, ahí va como aumentando la gravedad también. Entonces, Ali hace como un chequeo cada semana, necesita saber por dónde va, cuántos nuevos cortes hay, están sanando, se puede también incluir algo de cuidarlos, de desinfectarlos, de enseñar a los adolescentes cómo cortarse de una forma sana. Con esto no vas a aumentar las conductas, sino les vas a ayudar para que no se salga de la mano, porque obviamente bueno, si esto se infecta y crea pus y crea infección, pues todo se va más grave, ¿no? Entonces es importante apoyarles de una forma muy neutra de cuidarse y de normalizarlo de una forma de que prohibirles de hacerlo no nos sirve para nada. Lo que tenemos que hacer es arreglar esta falta de gestionar las emociones, responder a su grito de ayuda y de ahí pensar que las autolesiones van a bajar de todas maneras, por sí solos. Carmen, ¿pregunta? No, quería hacer, bueno, sí, una pregunta, pero antes quería, que me acordé que en una oportunidad leí sobre esto y decía un adolescente, decía, yo nunca quise morir, lo que yo quería era dejar de sufrir. Entonces se me quedó grabada esa frase, porque en el fondo no es la muerte lo que buscan, aunque a veces en definitiva luego termine así porque encuentran que hay una salida para el dolor. Entonces siento que debería priorizarse dentro o sea, que lo más importante de hacer una terapia, en este caso asistida por caballos, es paliar el dolor, ¿no? Encontrar una forma de que el dolor encuentre una salida que sea diferente a la autolesión. Luego me llamó la atención en el texto que envió Carolina, que me pareció súper interesante, no lo terminé, pero llegué como hasta la mitad, y el síndrome del hikikomori, que nace de un tema japonés, digamos, y que consiste en aislarse, ¿ya? Y es muy interesante porque
a esto ayudó evidentemente la pandemia, que fue, o sea, la panacea del aislamiento, porque ya, o sea, era encerrarse con el computador si es que no estabas en clase con los juegos. Y lo otro es que, ¿cómo haces para...? Porque yo conozco, afortunadamente, mi segundo hijo adolescente en este caso, es muy abierto conmigo y conversa de muchas cosas, incluso de otros niños. Entonces yo me doy cuenta que hay niños y niñas, sobre todo que se autolesionan, son más mujeres en realidad, y sus padres no tienen ni idea, jamás han visto las autolesiones. Sí. Entonces, ¿cómo haces? Es difícil, porque puede que, claro, puede que, que ese niño llegue a una terapia, incluso por mutuo propio, podría ser, pongámosle, en mi caso, que llegara, oye, tu mamá hace esto, pucha, yo querría ver, y los padres no tienen idea del nivel de dolor. ¿Cómo haces para...? Es difícil, o sea, si no eres psicólogo o psiquiatra, acercarte a esa realidad y decirle, mira que su hijo tiene este problema. O si con eso traicionas la confianza que te ha entregado un joven, a decirte, mira, o mostrarte, o no sé. Ahí yo encuentro que es tan delicado, no sé cómo podría manejarse eso. Sí, sí, muy buenos puntos, Carmen. Ya tomé aquí algunas notas. La problemática con los padres. Bueno, ¿alguien más tal vez quiere contestarlo o qué hacen ustedes? Sí, a ver, Antonio y luego Blanca. Hablando de los padres, yo creo que centrarnos en terapias solo con adolescentes y no tener presente la falta de comunicación con los padres o no tener presente al grupo de amigos, yo creo que ayuda, pero lo ideal sería hacerlo en todo el entorno familiar y en el entorno de amistad. Si te llega a tu centro de adolescente y haces un buen trabajo ya sea individual o grupal, pero si ese trabajo no tiene una continuidad en casa, con la familia o con el grupo de amigos, todo buen trabajo que hagamos nosotros no se va a ver recompensado, porque entiendo por mi corta experiencia con adolescentes que lo que hay sobre todo es una verdadera falta de comunicación con los padres. Y si entramos en el tema de padres, ya esa falta de comunicación no malintencionada, sino debido al estrés y a la falta de tiempo real para estar con los hijos. La adolescencia es una continuidad de la infancia. Lo que tú hayas trabajado en la infancia es lo que hay que mantener en la adolescencia. Y otra cuestión que ocurre también respecto a los padres es la falta de comprensión de cómo funciona un cerebro adolescente. Los padres no necesitamos saber que hay una amígdala hiperreactiva, que el sistema estriado, que el lóbulo prefrontal, o sea, todo esto no, pero sí hacer comprender que son cerebros que funcionan totalmente de forma diferente, que hay una inmadurez importante en esa edad y que esta comprensión yo creo que ayudaría a fomentar esa buena comunicación. Ya te digo, actividades puede haber, las que seamos capaces de crear y de aportar, pero el nexo importante de unión entre la terapia, yo diría que es la familia, y hacerle comprender a la familia cuál es la situación real de ese cerebro, ¿no? Y deberíamos hacer lo que en veterinaria se llama medicina preventiva. Y esa medicina preventiva para mí parte de casa y parte también del sistema educativo. O sea, claro, o sea, pero es todo un trabajo continuado. O sea, lo que no puede caer en la responsabilidad de psiquiatras, de psicólogos, de distintos centros, sea del tipo de terapia que sea, de sanar algo que realmente es una herida abierta desde otras áreas, desde otros puntos de vista. Sí. Es lo que se me ocurre. Y como ideas, estoy de acuerdo con la compañera cuando ha dicho el tema de la naturaleza. Yo creo que es un
yo creo que es la gran desconocida del siglo XXI. Será que yo me crié en el campo y lo tengo muy integrado, pero hoy en día falta que conozcan la naturaleza, falta que salgan al campo, que vayan a la playa. Y nosotros estamos pensando en un programa que se llama Basuraleza. Basuraleza es simplemente ir a los campos y recoger residuos y explicar la importancia del reciclaje y explicar la importancia de la madre tierra que nos ofrece la vida, nos ofrece el oxígeno, nos ofrece el agua, nos ofrece el alimento, nos ofrece todo. Y desviar la atención de las nuevas tecnologías hacia otras actividades que les reporten unos valores personales, humanos, más importantes que no pensar en su cuerpo, pensar en qué dirán los compañeros, o que realmente si sufren un rechazo o cualquier otro tipo de problema habitual hoy en día. No sé si os puede ayudar de algo o no ha servido de nada. Sí, muy bien, muchas gracias, Antonio. Sí, muchas gracias. Y bueno, el tema de los, claro, como tú dices, lo que requiere es un cambio en la sociedad. Y tal vez es algo súper importante hacer como un curso, algo preventivo para padres. Puede ser que Claro. esto sea nuestra conclusión, una de las conclusiones. Para rápido contestar lo de Carmen, sí es, como también pone aquí Carolina en el chat, súper importante informar a los padres y mantenerles al tanto. La confidencialidad siempre tiene un pero. Cuando les digo a los adolescentes que nuestras sesiones son confidenciales, aparte, si es que yo me doy cuenta que ellos están con ganas de hacerse daño a sí mismo o a otra persona, eso tengo que avisar a los padres. Entonces, esto siempre es como una excepción, y durante la sesión sí hablamos con los adolescentes cuál sería la mejor forma, como lo dijo Ali también, darles decisión. O sea, tratamos de tratarles como adultos, aunque no lo son, pero tratarles como una persona que tiene un derecho a decidir, a opinar, a ser parte del proceso. Entonces ellos pueden decidir si quieren que le mostremos o le contemos juntos a los padres, o si ellos lo van a hacer y yo luego pregunto, ¿ya lo hiciste? Pregunto a los padres, o si yo les aviso, o cuál es la mejor forma, pero hacer todo de una forma respetuosa hacia la decisión en conjunto, no como que vos no sabes, yo decido, porque es parte del problema, realmente. A ver, démosle la palabra primero a Blanca y luego a Débora. Sí. Hola, aquí con Débora somos colegas, somos de Chile, trabajamos en Fundación Bayos en el sur de Chile. También estoy con Eco, aquí un pequeñito que puede meter ruido. Bien, nosotros trabajamos con un modelo, hemos desarrollado un modelo de trabajo que involucra una tríada de elementos. Uno de ellos es la terapia de bosque, en la que nuestra práctica clínica, yo soy terapeuta ocupacional, Débora psicóloga, tenemos un equipo interdisciplinario. Nuestra práctica clínica y el uso del bosque y la naturaleza es orientado por una especialista en terapia de bosque. Y eso nos ha enriquecido mucho la práctica, porque no es simplemente ir a la naturaleza, sino que tiene una metodología que vemos que ayuda mucho. Y luego la otra parte de esta tríada es la parte de hipoterapia y psicoterapia asistida con caballos, dependiendo de cuál profesional sea el que elige el uso de los caballos. Y la tercera parte es lo que sucede como en nuestra casa Bayos, que es como ya la práctica clínica más estandarizada, ¿no? O donde hacemos las reuniones con los papás y en el fondo en este modelo circulan las personas dependiendo del objetivo terapéutico que identifique la profesional, así como también de la motivación intrínseca que surja de la persona. Y en ese sentido ha sido súper bonito y establecer como base que nuestro nivel de alerta, como base neurobiológica un poco de nuestra práctica, es que
el bosque, la naturaleza y los caballos disponen nuestro sistema nervioso central a un mejor nivel de alerta y por ende hacen más accesible una posible narrativa, una posible conexión en el caso de las personas con trastornos del desarrollo o neurodiversas, hacen más permeable que algunos papás escuchen alguna verdad que puede ser un poco dura. Entonces, ocupamos la naturaleza no siempre con el fin de sacar una respuesta, sino con el fin de una disposición de base, y que es comprobable por cualquiera de nosotros en cualquier minuto. O sea, si yo salgo a caminar el parque en una ciudad o si aquí me meto al bosque, mi nivel de alerta va a bajar, mi cortisol va a disminuir, van a suceder una serie de cascadas de neurotransmisores que van a disponerme a que mi terapia sea más receptiva y que finalmente esa hora con esa persona tenga quizás un efecto un poquito más favorable. Y desde el punto de integración sensorial, que es el modelo con el que yo como terapeuta ocupacional trabajo, sigo la misma línea, ¿no? O sea, si yo trabajo más bien sobre el caballo, con el caballo desde el movimiento, ¿ya? Y en ese sentido, la parte vestibular, o sea, mi oído interno y este vaivén rítmico de son como 2000 pasos en 20 minutos. En 2000 de estos movimientos que yo hago para autorregular mi guagua, son 2000 que puede tener el adolescente o la adolescente sobre el caballo. Son movimientos autorregulatorios. Entonces, es bastante probable que después de 20 minutos de una marcha estable y constante, la posibilidad de ese joven de realmente abrirse o llegar a conectar su emoción con su cognición y con sus movimientos, se produzca con 20 minutos de paso. Que a veces digo, chuta, no tengo el tiempo porque tengo que hablar este o este otro momento, pero yo en mi práctica evidencio que esos 20 minutos me facilitan los 40 restantes. Y también me pasa que a veces veo que llegan, miro los que van a trabajar con las psicólogas, con Débora, con Elisa, otras psicólogas con las que trabajamos, y he visto que los adolescentes llegan como muy en flexión, ¿no? O sea, como las manos hacia abajo, la mirada hacia abajo, y veo que al cabo de un rato hasta las terapeutas están caminando empáticamente mirando hacia abajo, todo el mundo en flexión, los caballos están agachados comiendo pasto, y de repente digo, si es imposible, uno necesita abrirse. Entonces, a veces también, como en términos de actividades, cuando uno logra, quizás en 15 o en estos 20 minutos de marcha estable sobre el caballo, logra abrir el pecho, dirigir la mirada al horizonte, alargar el paso y y conseguir un flujo visual un poquito más dinámico, de pronto esa disposición cambia y me saca del rollo de estoy acá adentro, mal, mi herida, mi dolor, y me pone un poquito en el mundo, un poquito en perspectiva, ¿no? Y esas dos cosas yo siento que han sido, para mi práctica, yo no trabajo tanto con adolescentes, mi población es más chica, pero sí como trabajamos en equipo, vamos viendo que las herramientas puedan circular, y eso yo veo que ha ayudado a que los adolescentes puedan mirarse como parte de un algo más macro y abrir ese pecho y con eso despejar la mirada, porque la mitad andan con el pelo así mirando para abajo, entonces es imposible conectar. Así que esas dos herramientas quería compartir. Y por último, como Carolina creo que hablaba del tema grupal, nosotros tuvimos una experiencia el año pasado que fue de terapia de bosque junto con los caballos y moderada también o planificada por una de nuestras psicólogas que trabajaba desde la línea existencial. Entonces trabajaban en base a estas 4 preguntas como ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Hacia dónde quiero ir? Y desde dónde vengo, no me acuerdo la cuarta, pero en el fondo a través de un recorrido por el bosque y ciertas acciones con la manada, un grupo de 8 jóvenes trabajó durante toda una mañana, 4 horas, estos 4 pilares. Y luego, bueno, ellos después
tenían sesiones individuales por, qué sé yo, 2 meses y se volvía a producir este encuentro. Ya fue bastante bueno y esperamos que en primavera lo podamos volver a repetir. Esto. Muy bien, muchísimas gracias, Blanca. Esto ha sido súper interesante y sí, confirma mucho lo que nosotros también estamos haciendo. Lo de la parte sensorial es algo que siempre pongo bastante énfasis también en mis clases. El lenguaje corporal totalmente, bueno, mis alumnos han visto una clase sobre esto también y yo creo que, o sea, tienes toda la razón en el trabajo montado, pero creo que también algunas cosas pie a tierra pueden llevar a esa apertura, porque si tú le acaricias, por ejemplo, al caballo, tenemos un ejercicio que se llama body check, donde realmente haces movimientos muy largos y son para esto, para abrirse, y es difícil al lado de un caballo grande de estar así, ¿no? O sea, abre el pecho, levanta la mirada o llevarle y todo esto. Entonces, 100% de acuerdo. Lo del bosque me parece interesante. Yo no sé nada sobre de terapia de bosque, aparte de que es lindo estar en el bosque. Y tenemos un bosque en nuestras instalaciones. Entonces sería interesante tal vez ver un poco más hacia esto, ver qué podemos sacarnos de esta metodología. Y sí, Ali también, tú siempre les pones de encima del caballo, ¿no? ¿Más al inicio o hacia el final de la sesión? Bueno, después nos cuentas. Primero demos palabra a Débora porque ya está esperando bastante tiempo. Hola, Débora. Hola, bueno, primero que todo agradecer esta instancia. Me parece súper bueno poder conversar esto y abrir como las distintas posibilidades, compartirlo a lo largo en el fondo de distintos lugares. Me parece súper interesante y muy necesario, como aunar criterios. Bueno, desde mi experiencia, comparto finalmente todo lo que han expuesto, tanto como pie a tierra como montado. Yo soy psicóloga clínica y trabajo con caballos hace 7 años más o menos, con una población diversa, de niños pequeños hasta adultos. Y el tema del caballo, yo lo que siempre resalto es que el caballo finalmente me hace estar en el presente. ¿Ya? Y en el tema de los adolescentes, muchas veces, a veces están mucho en la cabeza y poco en el cuerpo. Entonces, ha sido como muy favorable la conexión finalmente de estos adolescentes con el cuerpo que muchas veces, como dice Blanca, no está muy habitado. Es un cuerpo que está en crecimiento, que está en desarrollo, que muchas veces como ellos también incómodos, su cuerpo está cambiando físicamente, entonces tienden a taparlo, a esconderse, a tapar su cara. Con esto de la pandemia siento que todo se ha acentuado muchísimo más. Hoy día llegan chicos con la mascarilla, siendo que yo le doy la posibilidad de que no utilicen mascarilla y te dice, no me quiero sacar la mascarilla, pero ¿por qué? ¿Porque te da susto el virus? No, porque me siento cómodo tapado. Entonces yo siento que todas esas cosas se acentuaron muchísimo con la pandemia. Me ha pasado mucho recibir hoy actualmente adolescentes que tuvieron que transitar sus cambios físicos, la llegada de la menarquia, por ejemplo, el cambio del desarrollo corporal solos. Entonces se fueron siendo niños de sus compañeros y llegan hoy día siendo adolescentes, con un cuerpo distinto, sin poder haber compartido con un otro este desarrollo en conjunto. Y eso siento que hoy les ha pegado muy fuerte a los adolescentes y a los niños en el fondo que están entrando en la pubertad. Siento que ahí hoy día hay mucho síntoma en eso, ¿ya? Los chicos están muy sintomáticos alrededor de los 10, 13 y adolescentes ya propiamente tal. A mí el trabajo con caballos me ha permitido llegar, en principio, al adolescente que llega muy hermético, muchas veces llega por la mamá. Permite generar como un vínculo sin juicio, ¿ya? El caballo no emite juicio por ese niño, el caballo simplemente está y conecta. Y eso ha sido, yo creo que lo primordial en lo que yo me he centrado en trabajar, en que se genere un vínculo con el caballo, un vínculo que puedan sostener entre ellos. Y en eso muchas veces trabajo desde pie a tierra con lo proyectivo, es decir,
cuál sería su motivo de consulta cuando logramos como descifrarlo o no, o si cuál es la razón por la que tú piensas que tu mamá te trajo, vamos a compartir con los caballos, te dejo un momento, y luego de eso es increíble cómo comienzan a proyectar en los caballos, este caballo está asustado porque yo creo que el otro le quiere pegar, y empiezan a construir toda su historia finalmente en el caballo, y es increíble como el caballo, al ser un animal tan sensible finalmente, genera respuestas en base a la reacción del niño. Entonces yo creo que ahí he detenido mucho mi práctica en lo proyectivo, y en lo de la monta yo también comparto esto de Blanca, de cómo abrir, de cómo, y también sobre todo por un tema de autoestima, como del manejo de este gran animal finalmente, de que la primera vez me subí con mucho temor, y sensorialmente activar el cuerpo, es como echar a andar, como esto que ha estado como estancado tanto tiempo, me moviliza la energía, y luego sí, estoy más dispuesto a hablar, luego tengo una sensación de logro, y facilita también en el fondo como la incorporación. En el tema de las autolesiones que están conversando, me parece, comparto totalmente que es el mismo paradigma que tú, Cristina, en el fondo de esto es confidencial siempre y cuando no te hagas daño tú ni le hagas daño a otros. Y me parece como pilar fundamental también para partir el trabajo, siempre estar en contacto con la familia. Y creo que en eso también los caballos ayudan mucho en el fondo a bajar todas las ansiedades que se generan en esta conversación con la mamá, con el papá o con ambos finalmente. Y también me ha servido muchísimo el hecho de que como estos adolescentes ya han avanzado en los cuidados básicos del caballo, en el llevarlo de tiro, etcétera, etcétera, como ponerlos en el lugar del saber a ellos y que ellos puedan transmitir finalmente a sus padres lo que han aprendido. Entonces desde ahí también ellos parten con una premisa de mayor seguridad y de mayor confianza con sus papás, que no siempre están por sobre ellos. Me es difícil resumir como todas las herramientas que utilizo porque yo creo que uno va mezclando, ¿no? Uno no ha tomado cursos en distintas cosas y uno va creando sus propias técnicas, pero siento que el trabajo esto de mover la manada, que a mí me ha funcionado trabajando más que con la manada, con un caballo en particular, todo lo que sucede al moverlo, como la cuerda o en círculo, cuánto se proyecta también de la actitud corporal finalmente, del vínculo que logra generar con el caballo, cuánto logra movilizar eso en los chicos, ese silencio, esa incomodidad, me parece que saca mucha información. Y con respecto al énfasis en las autolesiones, también me pasa lo que no recuerdo quién comentaba, Ali, esto de cómo el cuidar al caballo, como qué le pasó ahí, por qué tiene esto, trabajar como desde lo proyectivo nuevamente, pero siempre puesto en el caballo. Y creo que la base, como dijo Antonio, es en el fondo acá hay un sistema familiar, que este niño no es que parta con autolesiones de un momento a otro, sino que viene toda una historia detrás que hay que sí o sí considerar a la familia y educar finalmente, educar a la familia, educar que esto no es un intento suicidio, porque muchas veces llegan los papás considerando que esta es una ideación suicida, siendo que está muy lejos de serlo, finalmente es un síntoma. Y creo que ahí el trabajo con los padres es fundamental. Y siento, como mencionaba Blanca también, que este entorno natural ayuda mucho a favorecer como el conectar, baja como esas defensas, tanto del adolescente como de los padres. Y eso, en resumidas cuentas, ha sido mi experiencia clínica en todo este tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Débora. Yo creo que a ustedes dos les tengo que dar la certificación SC Honor, porque sí, están súper alineadas realmente con nuestro trabajo también. Todo lo que has dicho me hace sentido y es lo que también hacemos acá. ¿Con quiénes aprendieron ustedes? Yo me formé con EGALA y con Edith Gross de hipoterapia, y hice otro curso también en Argentina, en iPad. Ya. Esas son mis formaciones y la experiencia, digamos, la práctica. Tu experiencia, tu creatividad, lo que combinas con psicología y todo eso. Muy bien, súper bien. Muchas gracias. Esto sí fue bastante
bastante interesante lo que dijiste. Bueno, tomé muchas notas aquí. Gracias. Ok, ahora, ¿quién sigue? ¿Quién quiere opinar o aumentar algo acá? Bueno, lo que vimos hasta ahora, es menos nuestro trabajo regular de sesiones como de hacer muchas preguntas y llegar a un diagnóstico y autointrospección, etcétera, sino son más cosas concretas, ¿no? Trabajar con el caballo, montar, utilizar esta estimulación, proyectar bastante, pero no tipo introspección todo el tiempo, sino como ver lo que ocurre con los caballos y confiar en que esto va a seguir trabajando, porque si haces muchas preguntas al adolescente, va a cerrar sus puertas y así, ahí quedó, ¿no es cierto? Sí, exacto. Bueno, no, Blanca levantó la mano y luego Carmen tal vez quiso decir algo. No. Okay, bueno, Blanca. Perdón, estoy mudando mientras escucho. Bueno, para nosotros un tema que ha sido bien importante cuando tú decías también como se ve que están alineadas las ideas y todo, ha sido el trabajo en equipo. Cuando compartimos perspectivas y compartimos prácticas y también compartimos el caso y entre todas se nos ocurren ideas, tenemos un espacio de reuniones semanales, una administrativa y otra de supervisiones. Y con eso creo que hemos logrado avanzar harto y unirnos a nuestra práctica. Y eso se lo recomiendo mucho porque también la carga para el equipo y la carga para la manada son cosas que uno siempre tiene que estar cuidando. Ese detallito nomás. Estoy bastante de acuerdo y también lo llevamos aquí de la misma forma. Trabajamos entre psicólogo que hace más el trabajo con los padres, citas en consultorio, Ali con los caballos, yo como supervisión y todo, sí, todo juntos y ayuda bastante. ¿Ustedes cobran a las familias o trabajan como tipo fundación y atienden de forma gratis? ¿Cómo tal vez quieren compartirnos sus valores para eso? Porque eso aquí sobre todo siempre es un problema, no se resuelven estos casos en una sesión y cobrar semanalmente a mediano plazo es difícil para las familias con las que estamos aquí. Tenemos el apoyo de una fundación, pero sería interesante escuchar su forma de hacerlo. Bueno, yo soy la directora ejecutiva de la fundación. Me pasó que justamente estaba enfrentando ese problema de cómo sostener una manada y entender también que la manada no, o sea, que las terapias no pueden costear la totalidad de los gastos de una manada, sería como imposible, ¿no? Yo me formé en Estados Unidos en la Asociación Americana de Hipoterapia y ahí en el fondo también tenían el tema de que para armar este tipo de centros hay que ser fundación o asociarse a una fundación. Exacto. Y Chile es un país que tiene muy poca conciencia de filantropía. No sé cómo pasa en Ecuador. En países más desarrollados la filantropía es muy importante y acá todavía hay que salir a rogar bastante. Sí. Pero Aquí lo mismo, pero nosotros somos financiados por gente más o menos en Estados Unidos, casi todos. claro. En una ciudad en donde hay muchos expatriados, o sea, hay gente, extranjeros que viven aquí y ellos donan, pero también hacemos recaudación de fondos, pero los fondos vienen de afuera, no del Ecuador mismo. Claro, nosotros logramos conseguir un fondo estable, o sea, como inicial, que nos dio el apoyo como básico, que nos permite que lo que ingresa por sesiones digamos que los costos básicos de alimentación de los caballos, cuidado de los caballos y veterinaria, eso esté ya cubierto. Entonces, eso ya no depende de los ingresos por sesión. Y cobramos un valor sugerido, de acuerdo al valor del mercado. En este caso es como 35.000 o 40.000 pesos la sesión, que vendría siendo, no sé, $50. Que ese es el valor sugerido y cada familia se acerca lo que más puede a ese valor.
Y en ese sentido hemos recibido como mucha honestidad de parte de las familias. Sí, En el lugar donde vivimos nosotros hay bastante turismo, entonces muchos, por ejemplo, durante el año nos dicen, pucha, no puedo llegar este mes a los 35.000, puedo pagar 20, puedo pagar 10, y después se activa la temporada de turismo y dicen, ahora me está yendo bien, ahora puedo pagarte la totalidad. Y en ese sentido, la verdad es que nunca hemos dejado a alguien afuera por aspectos económicos. Nos ha resultado así desde, bueno, yo llevo 5 años, pero llevamos como 1 y medio como fundación con este modelo y la verdad es que va funcionando bien. Súper, sí. Nosotros aquí también lo hacemos de una forma parecida, igual con un valor sugerido y flexibilidad. Entonces hay clientes que pagan la totalidad, otros pagan la mitad o nada o lo que pueden. Y nosotros con la fundación lo hacemos, bueno, la parte de caballos, como viene desde mí, están ahí los caballos y yo me encargo de ellos. Y de ahí la fundación cubre el pago del terapeuta. Entonces, si alguien no puede pagar la totalidad de la sesión, que bueno, aquí cobramos 30, 20 o 30 dólares, y si alguien paga solamente la mitad, la fundación paga el resto para que los terapeutas tengan su pago, porque yo creo que es un trabajo que requiere mucha dedicación, mucha formación, y pedirles que encima de todo eso trabajen gratuitos o como voluntarios, eso simplemente no es posible. Entonces, sí, como Blanca dice, la parte de caballos tiene que ser cubierta y de ahí con los terapeutas tener cierta flexibilidad, pero rellenarles y darles a los clientes la posibilidad de pagar menos. Creo que es muy importante, porque si no, muchas veces el dinero es el determinante, y si solo pueden pagar una vez al mes la cita, vendrá solo una vez al mes y esto ya no tiene un efecto tan beneficioso, ¿no? Sí, exacto, lo comparto, Cristina. En el caso nuestro, las terapeutas no estamos contratadas, damos boleta por nuestros servicios y se nos pagan las horas que atendemos, ¿ya? Ahora, lo ideal quizás sería llegar al día en que podamos contratarnos todas y tener un equipo estable. Sin embargo, hemos logrado como un poco un win-win en el sentido de que cada una aporta a la fundación un porcentaje de su sesión y recibe el resto para honorarios suyos, ¿ya? Y ese valor generalmente es un poco más alto de lo que debería recibir si estuviese contratada, ¿ya? Entonces, como que en ese sentido, por ahora se compensa esa inestabilidad que está asociada a no tener contrato. Y esperamos, todavía somos una fundación joven, que hay harto por hacer, entonces esperamos que de aquí a algunos años sí podamos tener esa seguridad laboral que quisiéramos. Por ahora, como que las reuniones y el autocuidado del equipo creo que es lo que ayuda a que se mantenga sin estrés laboral y que también todas somos madres, entonces también tenemos un poco la flexibilidad horaria de decir, mi hijo se enfermó, no estoy amarrado a un contrato, puedo reagendar a estos padres en otro horario, te fijas como que sí, hay un movimiento orgánico que se ha ido dando en cómo se ha construido esto. Ajá, sí, exactamente. Aquí bueno, Ali, por ejemplo, trabaja se entrega su carga de horas y le pagamos eso porque tiene mucha fluctuación en sus horas y también hace otras cosas. Y el psicólogo, por ejemplo, recibe de la fundación un fondo, o sea, un pago básico todos los meses, lo mismo, y luego cobra a quienes atiende de forma regular, cobra esto encima, pero también para que tenga cierta estabilidad y pueda, bueno, contar cada mes con el mismo pago para los casos sociales sin tener porque también hay que ver que, o sea, estás tal vez 1 hora en la cancha, pero más de esta hora en la cancha o en el consultorio están
las conversas anteriores, la investigación, la documentación, las llamadas con el adolescente o con el padre y sí, recibir un pago por todo esto, luego ya es difícil, ¿no? Entonces, ahí tenemos como un monto fijo para cubrir ya algo de todo este tiempo. Perdón, ¿puedo preguntar, Blanca, dónde están ustedes? Estamos ubicados en Pucón. En Pucón, en Perfecto. dirección a Caburga, sí. Ya, ya. Región de la Araucanía. Ujú. No, sí, yo estoy en Chile también, entonces para saber dónde estaban. Buenísimo. ¿Ustedes dónde Buenísimo. están, Carmen? Yo estoy en Santiago, pero Ya. no Sí. me queda, por ahora no me queda más remedio que seguir en esta odiosa ciudad. Carolina está en Temuco, ¿Quién está en Temuco? Carolina, iPhone. Carolina está en Temuco, sí. Sí. Mira, buena. Vamos a ponernos en contacto. Sí, Sí, sería muy podríamos como mantener una, no sé, ustedes que llevan más adelantado, una visita así onda para conocerla y todo, después ver dónde voy a operar yo. Pero sí, por ahora en Santiago, ¿no? No me queda otra. Sí, Siempre bienvenida. muy bien, muchas gracias, Pucón. Y exacto, ya puso ahí Carolina. Tal vez, a ver cómo podemos hacer. Ahí en el grupo de WhatsApp pueden encontrarse. Sí, O, pues, Carolina, pon tu número en el chat tal vez para que puedan registrarte. Ok, súper. Perfecto. Bueno, yo creo que hemos llegado a muchísimas cosas. Tal vez veamos también con la experiencia de Ali y ustedes, Blanca, como si podemos hacer como un caso generalizado, ¿cuántas sesiones recomendaríamos a un adolescente que viene nuevo? Obviamente depende mucho de la temática, pero ustedes tienen como un programa de, no sé, 3 meses, o es sesión por sesión, o cómo lo manejan. O Ali, ¿cuánto tiempo has atendido tú a los tuyos en promedio? Sí, yo diría que en promedio como 2 o 3 meses, así con compromiso, ha sido los casos más exitosos. O sea, porque claro, o sea, yo a esta edad también como les cuesta bastante como ser consistente en algo, ¿no? Y como cumplir y volver. Entonces yo también tengo muchos casos que en este año les he visto un par de meses, se desaparecen, regresan, desaparecen. Entonces, a través de esto, o sea, como, y con la CRIS, como hemos sacado una política que si van a recibir una beca o van a recibir los servicios, como hay que ver un tiempo para ver los resultados. Entonces, yo personalmente recomiendo como 2 meses por lo menos, una vez a la semana conmigo o más. Pero también como trabajamos conjuntamente con otros colegas, como puede ser 2, 3 veces a la semana que están recibiendo. Eso. Y yo he visto que también por la pandemia, como no les ven como una falta de libertad o no sé, como que una distracción de su vida normal. Más bien es donde ellos pueden venir y salir afuera y cosas así. Entonces, esto ha sido como una ventaja de esta manera, que normalmente están en una pantalla, en la escuela, lo que sea. Entonces, sí, yo veo que así más o menos debe, para mí por lo menos. ¿Por teléfono o haces como mensajes regulares o algo así también, o ya no? Sí, sí, en algunos hago como una mezcla de coaching también. Entonces yo les doy tareas basado en la sesión y ellos hacen un chequeo. Y esto me da información durante la semana para también como empezar la sesión de otra manera. Por ejemplo, preguntas básicas, como qué es algo de que estás agradecido hoy día, o de 1 a 10, cómo te sientes. Entonces, es para mí medir, o sea, yo como para algunas adolescentes que eran bien, o sea, como casi 24/7, estuve como pendiente por si acaso, era muy importante este número cada día. Y yo tenía la tabla de cada día, cómo subía o bajaba.
de monitorearle. Y ellos a veces lo ven como, ay, qué pereza, no quiero hacer eso. Pero después ya entienden, como ya entienden que es un 7, que es un 10 hoy día, cosas así. Entonces también ayuda para comunicar como qué sienten y todo eso. Ujú. Sí, como dijimos aquí al inicio, que no hay como una falta de poder describir lo que sienten. Entonces, esto es una forma fácil, ¿no?, de automonitorearse también. Ujú. Y enseñarles eso a largo plazo, porque incluso si están mejor después de un par de meses, hay que enseñar también qué pasa, qué es posible una recaída y qué es lo que vamos a hacer y cómo vas a detectar tu recaída. Eso creo que es un punto importante también. Eso sí es súper importante, lo de la recaída, porque veo como mi primera meta siempre es como, bueno, estabilizarles, ¿no? Pero como también si hay progreso, celebrarlo, pero también prepararnos para la recaída y como hablarlo de una manera sin asustarnos, sin sí, satanizarlo, como, ay, no, no puedes recaer, porque claro que van a recaer, o sea, todos, o sea, es como son jóvenes todavía y es muy natural, todos los humanos recaímos, entonces normalizar este lenguaje de cómo es una recaída ayuda bastante cuando pase, porque no es si va a pasar, sino cuándo. Sí. Exactamente, exacto. Sí, muchas veces ahí pierden toda la motivación, como que, ay, estoy igual como antes. Digo, no estás igual como antes, porque ahora estás tal vez recayendo, pero luego tienes toda la experiencia de nuestro tiempo juntos y vas a salir más rápido y vas a salir con más herramientas y con más conocimiento. Entonces, no es lo mismo. En un momento tal vez se siente como lo mismo y de ahí no pueden estar solos. ¿Es cierto? Entonces, sí. A ver, Blanca. Creo que Débora puede tener más detalle de la parte adolescentes propiamente tal. Como en concepto general, nosotros planteamos un mínimo de 12 sesiones en las que se intercala un proceso de evaluación que a veces lleva una parte estandarizada y otra parte con la manada o en el bosque. Y después también se incluyen sesiones individuales y sesiones parentales y visitas a establecimiento educacional cuando corresponde. Y las últimas 2 sesiones son destinadas a reevaluar y ver si se continúa o se da un recreo, o sea, un tiempo de pausa, o bien ya hay una alta definitiva. En menos de 12 sesiones, yo en lo personal con los niños he visto mucha reincidencia, o sea, bacán, se vieron cambios, pero no se sostienen en el tiempo, o hay quizás, qué sé yo, cualquier cambio en el contexto y vuelven a volver a aparecer las necesidades originales. Entonces, en menos de 12 sesiones yo encuentro en lo personal que no hace mucho sentido. Pero Débora tiene más experiencia con adolescentes propiamente tal, así que ella quizás nos puede orientar más. Entonces eso serían como 3 meses también, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Ya. Yo en lo general, como que lo que le planteo a las familias es un mínimo de 6 meses, porque muchas veces ocurre también que ven un poco de mejoría y los papás te comienzan a decir, no, pero ya está bien, ya va todo bien, pero resulta que, claro, vamos a desarrollar herramientas en el niño, pero en el grupo familiar no se han generado cambios tampoco, entonces también hay que incorporar el tiempo del trabajo con las familias, que a mí me parece que eso es muchas veces lo que toma más tiempo, porque uno puede desarrollar herramientas que a corto plazo van a verse reflejadas en el adolescente, pero como dice Blanca, en el fondo un cambio en el contexto familiar, como un pequeño desajuste y vuelven a una recaída. Entonces, la verdad que yo menos de 6 meses, como que parto siempre diciéndole a las familias que por lo menos deberíamos trabajar 6 meses. Ese es como desde donde parto yo, hablándole a las familias. Sí, sí, tienes toda la razón. El limitante creo que es el dinero en muchos lados. Por ejemplo, aquí para acompañar o para pagar al cliente durante 6 meses es... Sí, tienes razón. O sea, 6 meses sería el óptimo realmente.
Totalmente, sí. Claro, es que también en el fondo, como dice Blanca, nunca nos hemos limitado a tener que suspender con alguien por términos económicos. Entonces uno ahí llega a acuerdos finalmente, porque Sí. el bienestar de la familia es lo principal. Entonces uno puede llegar a acuerdos monetarios, pero que por nada en el fondo abandonen la terapia, porque uno sabe la necesidad que existe. Eso es como lo que podemos adaptar. Y un pequeño detalle que no lo mencionó, creo, Blanca, que acá, bueno, a veces hacemos estas boletas también, que a veces ellos también tienen un reembolso en el propio sistema de salud privado, que también amortigua un poco el costo, finalmente. No todos, lamentablemente, tienen acceso a eso, pero hay posibilidades de algunas personas que pueden amortiguar ahí un poco el peso de la sesión, Ya. del valor. Eso sí ayuda, es verdad. Ya. Muy bien. Bueno, Carolina se tuvo que retirar. Tal vez cerramos con unos como comentarios, tal vez preguntas finales. Y yo voy a compartir este documento con todos ustedes y creo que sería interesante como, no sé, tal vez elaborar como una guía, ¿no? Tal vez como los puntos principales, ideas, algunas ideas un poco más elaboradas para de esta forma también compartirlo con nuestros colegas y dirigirles hacia esa dirección. ¿Quién tiene comentarios o preguntas? Ahora sí, Antonio. Me gustaría, no tengo mucha experiencia, pero me gustaría preguntaros en general, cuando he trabajado con los chicos adolescentes y la primera vez que se confrontan con el caballo, la primera experiencia con el caballo, que nunca ellos han tenido ninguna experiencia previa, al terminar la sesión, en la primera sesión, al terminarla, claro, aquello es un cóctel emocional. No en todos, pero sí en la mayoría. Y entonces siempre le pregunto que ¿cuándo te has emocionado más? Si cuando estabas pie a tierra junto con los caballos y le has saludado, le has acariciado, ellos se han acercado a ti, ¿cómo te has sentido? O si cuando has hecho la monta. A mí, no sé si será coincidencia, que es eso que quiero preguntar, la mayoría me indican que se emocionan más estando a pie a tierra. No sé qué experiencia tenéis vosotras. Ali, Blanca. Puta, yo no he hecho ese análisis tan exhaustivo, pero así como preguntarlo como lo preguntas tú, me parece súper bueno mirar eso. Pero creo que sí, que el primer encuentro con el caballo es muy significativo. Sí, yo también creo que especialmente en el primer encuentro, no subirles de inmediato, sino tomarse el tiempo necesario hasta que realmente tengan confianza y se sientan a gusto y tengan ganas de, porque lo que dijeron, esta estimulación montada es realmente muy beneficiosa, pero no nos sirve si lo hacen con temor o con como que, bueno, ok, porque tú me dijiste, pero en verdad, sí, yo creo que darse tiempo de adaptación y muchas veces hay bastante miedo. Yo también he visto que niños y adolescentes disfrutan bastante al principio poder conocer al caballo desde el piso y hacer equipo. Cuando montan, Cristina, es porque ellos mismos lo solicitan. Sí, porque tienen ganas o bueno, lo sugerimos y de ahí a veces es bueno como ayudarles a pasar este límite de miedo y decir, bueno, ok, lo hago. O a veces, si alguien dice no quiero, lo voy a respetar. 100%. Claro. Porque si no, también es demasiado peligroso. El caballo necesita, si alguien no quiere montar, el caballo tampoco va a querer prestarse para la monta. Y nosotros sí lo hacemos de una forma muy libre. Obviamente sí tienen una jáquima y soga, pero es a pelo o con un pelero muy delgado. Y sí, entonces es necesario que el caballo también esté dentro de... Perdón. Dale, dale. Yo también
con mis chicos, como al principio no quiero darles esta expectativa también, o sea, porque, bueno, depende de cada chico, pero a veces llegan y ni tienen la mínima idea de qué vamos a hacer, como, no es clase de equitación o algo así, entonces es como también, o sea, siempre incorporo enseñanzas de manejo natural con los caballos que hacemos, por qué, cómo es, cómo pedir permiso al caballo, cosas que a veces ellos no han vivido, eso de consentimiento, de como pedir permiso y entender que el caballo quizás no quiere ser montado. Y cuando ya entienden eso, como desarrollo bastante la relación con el caballo porque pueden ellos entender las ganas que ellos tienen de montar y ver si es recíproco con el caballo. Y es como muy chévere eso también porque de ahí no estamos viendo el caballo como una herramienta, sino como un cómplice en la sesión o como un amigo. Y siempre les estoy dando opciones, porque veo como a veces hay mucha apatía también, bastante apatía con los jóvenes ahorita, por lo menos en mis clientes, a veces al principio se sienten como, me da lo mismo, ya bueno, hacemos eso, algo así. Entonces siempre les estoy dando opciones. ¿Quieres montar? ¿Quieres sentar al lado de ellos? Como que para que ellos tomen decisiones. Es importante eso de fomentar la toma de decisiones, dar opciones, y me encanta eso del consentimiento porque también es un tema muy grande en esta edad respecto a consentimiento. ¿Quién me puede tocar? ¿Qué pueden hacer conmigo? ¿Tengo derecho de decir que no? ¿Qué pasa con el otro? Todo eso es un tema importante que podemos practicar con los caballos. Ya, a ver, Carmen, ¿crees? Perdón. Perdón. No solo una cosa cortita respondiendo a Antonio en cuanto a experiencia. Yo he tenido pocas porque estoy en el proceso de formación, pero sí tuve una experiencia muy curiosa porque fui con una persona que había montado caballo, eso típico, va a un paseo, se sube, no sé qué, y cuando llego y me dice, pero ¿es en el suelo? Sí, le digo, y la experiencia para él fue totalmente distinta. De hecho, mostró un temor, los caballos reaccionaron de otra manera. O sea, para él fue ver el mundo desde la otra perspectiva, y fue mucho más, la experiencia fue mucho más potente que si yo le hubiera dicho, sí, mira, vamos a partir o vamos a hacer, porque él se hubiera montado, porque tenía experiencia, no le resultaba ninguna cosa, ningún desafío. En cambio, llegar y me dijo, es que nunca me había sentado, nunca me había presentado con los caballos así enfrente, tan grandes, que no sé, fue, o sea, fue para él como quitarle un velo, o sea, fue un total descubrimiento. En ese sentido fue mucho mejor el trabajo pie a tierra de lo que podría haber sido la monta. Cuando tienen experiencia de montar, yo no los monto. Los dejo pie a tierra y le haces ver una situación que desconocían por completo. Claro. Solo cuando no han tenido experiencia previa y te solicitan el subirse. Lo hago como has comentado, Cristina, con un sudadero muy fino o a pelo, generalmente a pelo. Y no hacemos nada más que punto paseo y los movimientos típicos de respiración, de relajación. Claro. Muy bien, Blanca. A mí me pasa que tengo otra formación, pues. O sea, como que soy terapeuta ocupacional, entonces me pasa que en algunas cosas razono clínicamente diferente a la forma que lo plantean ustedes. Entonces, no sé si estará bien o mal lo que hice, pero como comparto que me pasó, por ejemplo, con una niña adolescente, de las pocas que tengo de 14, 15 años, pero que quería trabajar, conmigo, con una yegua, en fin. Entonces, primera experiencia pie a tierra, yo la pongo los dejo en la cancha con una yegua, siempre intenciono mucho el olfato del caballo sobre la palma de la mano, por esta inhalación profunda que hace el caballo y que permite como que entren en una misma sintonía anímica, pero también sensorialmente por el calor que entrega el aire caliente de la nariz del caballo sobre la palma de la persona. Y como en general yo trabajo con personas con disfunciones del procesamiento sensorial,
y en la adolescencia eso también se puede ver bastante acompañando temas emocionales. Permito que ocurra ese espacio, entonces el caballo hace esa inhalación fuerte y eso produce una reacción en la persona y después le digo a ella que lentamente se dé vuelta y camina algunos pasos y el caballo la sigue. Y generalmente tira el aire en el cuello de la persona y entra un poquito como en el espacio de la persona, la incomoda un poco. Bueno, y ese ejercicio para mí es como no sé, es como algo que le doy harto espacio en todas las sesiones porque permite el vínculo. Y me gusta que suceda, y me dice mucho de cómo reacciona la persona ante la proximidad de otro. Y bueno, estuvimos una sesión en eso, segunda sesión en eso, la primera, wow, fue increíble, la segunda lo repetimos y hicimos algunos otros ejercicios, y después como que empecé a sentir ya tercera sesión que la zona de confort de estar pie a tierra ya estaba como, era su zona donde ella estaba más cómoda. Entonces todo se quedaba muy en la relación entre ella y el caballo. Y yo me empezó a bajar la ansiedad de que quiero saber qué pasa con la cabeza de esta niña, con su proceso que siente, y no había lenguaje verbal. Entonces ahí yo mi pata de ocupacional, dije, aquí vamos, yo necesito como nuevamente abrir una postura, generar autonomía, movilizar un poquito el sistema y amplificar esta zona de confort quizás desde mí más que de ella, porque si me siento a esperarla, no hay recurso que aguante, no hay tiempo, como necesito dinamizar esto y yo le propuse la subida. No, es que así, aquí estamos bien, yo me quiero quedar abajo, dale, los últimos 10 minutos te vas a subir y vamos a trabajar arriba. Y así lo fui como impulsando desde mí. Sí, a veces yo también estoy totalmente de acuerdo. A veces es importante generar esta motivación, ese impulso de probar algo nuevo, de salir de la zona de confort, etcétera. Sí, totalmente. Bueno, y claro, ustedes, o tú tal vez partes desde otro enfoque, pero de ahí me parece que sí estás súper alineado, porque no es que simplemente les subes y les haces dar vueltas, sino sí es importante justo esa conexión, si haces también cosas pie a tierra, y es importante ser flexibles y adaptarlo a cada cliente. Creo que eso también es algo que tal vez no es necesario anotar aquí, pero cada caso va a ser individual y va a ser diferente, y no podemos hacer un programa estándar que esto se va a hacer, sino tienen que ser como recomendaciones y ideas para ver qué es lo que cuadra con cada personalidad. Muy bien. Ay, hay una cosa, perdona. Perdón, te interrumpí, Cristal. No, sigue. Una cosa que incorporo montada que no quería dejar de contarles. La figura del picadero en la cancha, cuando dijiste dar vuelta, el cómo doy la vuelta y el qué tipo de vuelta doy es bien importante, porque el flujo visual cambia y el equilibrio y el dinamismo y los ajustes que se producen cambian en la persona. Entonces, con jóvenes lo que más estoy usando es una figura de 8 bien amplio, y donde en las diagonales alargo un poquito el paso y en las curvas trato de darlas de la manera más redonda posible, como produciendo una lemniscata, que es este signo como de fluidez y que además obliga a estar por 20 minutos y cambiando el peso de un lado a otro y produciendo esta conexión bilateral, activando los dos lados del cerebro. Entonces me quedo en esa figura por mucho rato. Y la verdad es que se produce una fluidez diferente. Sí, Perdón, ahora sí me interrumpo. estoy de acuerdo. Yo también haría como 8 o sea, cosas predecibles, pero con mucho cambio. Sí, y el 8 nos da diferentes puntos de vista y todo, sí. Solo en círculo solo en círculo o de cualquier forma, no. Lo mejor es hacer algo como regular
Y bueno, de ahí nosotros tenemos algunos objetos en la cancha como llantas o barriles, entonces también puedes usar estos como referencias visuales. Y con niños más pequeños también incluimos como actividades extras. Por ejemplo, en este barril recogemos una pelota, la llevamos hasta el siguiente barril, ahí la dejamos para que haya como más actividad y más ajuste del cuerpo durante este trayecto. Sí. O también podrían incluir como preguntas, no sé, hacemos el 8 y en el punto de curva, donde hay tal vez una llanta o un barril, ahí vamos a hacer alguna pregunta y luego seguimos. Y de ahí contestamos otra pregunta, algo así. Sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue increíble, realmente súper productivo. Muchas gracias por su participación. Voy a pasarles el documento en el chat y tal vez voy a abrir el chat para mensajes y preguntas y todo. Voy a también compartir la grabación con los demás, quienes ahora no estuvieron presentes. Y hagamos una siguiente conversación, tal vez, no sé, ¿cuándo pueden? ¿Una semana, 2 semanas? ¿Sábado este horario es bueno o no tanto? Por mí, bien. El horario sábado por la mañana está perfecto. O sea, para mí, no sé, Antonio tiene 6 horas más en este minuto, pero... Vale, bien, sí. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces puedo sugerir esto como en 2 semanas, ¿les parece? 2 semanas, sí, puede ser. ¿Ya? Sí. Ok, genial. Y de ahí seguimos conversando. Muchísimas gracias por su participación. Esto fue realmente muy interesante, muy productivo. Les deseo un hermoso día, fin de semana. Muchas gracias, Antonio. Una linda tarde y nos vemos por acá muy pronto. Cualquier pregunta, por favor, lancen, ¿ya? Ya. Muchas gracias. Hasta luego. Por su aporte, que muchas gracias, Débora. Adiós. Gracias. Gracias. Muchas gracias.